Eh, Hola, buenos días. Buenos días para algunos, buenas tardes para otros. Por fin, después de muchos meses de trabajo, estamos hoy aquí en esta primera reunión, que espero que sea la primera de muchas, reunión latinoamericana, incluyendo el Caribe, para tener una conversación entre autores y entre organizaciones autorales. Welcome to our first regional meeting. Bienvenidos a nuestra primera reunión regional. I am very happy to be Me here complace today. estar aquí hoy. So many months of hard work. Después de muchos meses de arduo trabajo. This session will be translated in two languages, Spanish and Esta English. sesión se llevará a cabo en 2 idiomas, en inglés y en español. So for those who prefer using, Entonces, para quienes prefieren utilizar you will find the option at the bottom of your interpretación, screen. encontrarán la opción en la parte inferior de la pantalla. And we recommend here only the translated Les language recomendamos escuchar solamente el audio de la interpretación and muting the original audio. y silenciar el audio original. Bueno, creo que no es necesario que lo repita en español, simplemente hay una opción, quien lo desee, abajo en la pantalla puede hacer uso de la traducción simultánea. Les recuerdo también que esta sesión será grabada, por lo tanto, les pido a todos que cierren sus micrófonos para que no haya interferencias. We remind that this session will be recorded, so please Esta close sesión your será grabada, así microphones. que por favor silencien sus micrófonos. If someone wishes to ask Si a alguien question, desea hacer una pregunta, they can use the option pueden utilizar Q&A that is la in opción the de bottom of their Q&A screen. que está en la parte inferior de la pantalla de preguntas y respuestas. And please use your name. Utilicen su nombre And also indicate the person e who they wish indiquen to answer the question. a quién le quieren hacer la pregunta. Abajo en nuestras pantallas está la opción de preguntas y respuestas. Les pido por favor que si alguien tiene una pregunta al final de cada una de las sesiones, de los paneles, que lo utilicen y que por favor nos pongan el nombre de quien está haciendo la pregunta y si hay alguien que deseen que la conteste. Dependiendo del volumen de las preguntas y del tiempo que tendremos disponible, procuraremos contestarlas todas. Depending of the volume of the questions, we will try to attend them all. Según el volumen de las preguntas, intentaremos responderlas todas. Dicho lo cual, me complace este día darle la bienvenida a John Deegan. I want to welcome John. Quiero darle la bienvenida a John. The chair of EIF. Él es el presidente de la IAF. It's an honor to have you here. Es un honor tenerlo aquí hoy. As I said in the beginning, Como it's dije nice al to have you comienzo, here es un in the placer other tenerlo side of aquí our del otro country. lado del continente. To hear you and that you hear Escucharte us. y que vos puedas escucharnos a nosotros. Entonces, Muchas le gracias. cedo la palabra a John. Ahora le doy la palabra a John. Es maravilloso verlos a todos. Katie y Barbara estaban en México, se acordarán de aquel viaje. Saludos a todos. Como dijo Fernando, soy John Deegan, soy presidente del Foro Internacional de Autores. Les estoy hablando desde Toronto, desde Canadá. Me hubiese gustado que estuviésemos en el mismo lugar, en un lugar maravilloso, todos juntos, pero esta es la realidad por ahora. Así que es un deseo para el futuro. Tuvimos un año muy ocupado en el foro, asegurándonos de que los autores participaran de las discusiones. La semana pasada participamos en las distintas reuniones de la Organización de Derecho de Propiedad Intelectual.
El IAF está ayudando a las organizaciones de autores a discutir distintos problemas relacionados con la propiedad intelectual y derechos de autor, la protección de autores en México, el avance de la tecnología y la distribución de las obras. El IAF quiere ayudar a las organizaciones de autores en Latinoamérica para poder solucionar sus problemas únicos. Intentamos reunir a las organizaciones en toda Latinoamérica para mejorar las relaciones personales y profesionales. Otro objetivo es tener un evento en la Feria Libre de Guadalajara y utilizar Guadalajara como la capital del libro 2022 para reunir a las distintas organizaciones de autores de Latinoamérica. En el último año hicimos un avance para destacar la importancia de que se utilicen los distintos sistemas de derecho de préstamo público también. Me complace verlos a todos aquí en esta sala de mi casa en Toronto. Y ahora le doy la palabra de vuelta a Fernanda. Thank you, John. Muchas gracias, Obviously, John. we need to work together. Tenemos que trabajar en conjunto. And of course, Y Guadalajara por would supuesto, be Guadalajara a nice place será un for buen lugar the kickoff. para comenzar. Now we are going to start with Ahora the first vamos a panel. comenzar con el primer panel. Gracias a todos por estar aquí. Empezaremos con nuestro primer panel y le daré la palabra a Katy Webb, que ustedes conocen bien porque hemos trabajado durante todo el año con diferentes reuniones. Katy nos explicará la misión y los objetivos de EIF. Adelante, Katy. Hello, thank you, Fer. Hola, muchas gracias. Buenas tardes a todos desde donde estoy. Buenos días. Sé que estamos en distintas zonas horarias. Quiero comenzar agradeciendo a María Fernanda y a todos. Esto comenzó con el evento que ella organizó en Puebla, en México en 2015. No teníamos idea cómo íbamos a comenzar a trabajar con las organizaciones de autores en Latinoamérica, pero hemos continuado durante los últimos 5 años y lo que hemos logrado ha sido maravilloso. Hoy estamos juntos para discutir los problemas, escucharlos, saber qué está sucediendo en el continente y comenzar a trabajar en algo muy emocionante. Que les quiero anunciar un poco. John mencionó Guadalajara. Este año participamos de manera digital en Guadalajara. Jorge Comensal, Carlos Winter. Polly Bernetti van a participar en el panel de Guadalajara el 2 de diciembre. Hoy les voy a hablar un poco sobre la historia del Foro Internacional de Autores, qué es, cómo comenzó y qué quisiéramos hacer. El IAF comenzó en 2009, creado por un grupo pequeño de organizaciones en distintos países para tener una representación más independiente. Y en 2013 obtuvimos reconocimiento oficial como organización y ahora tenemos 70 miembros en todo el mundo. Por autor, nos referimos a esta palabra teniendo en cuenta la definición de derecho de autor, lo que cubre
cualquier persona que produce una expresión creativa, lo que incluye escritores, artistas y toda persona que genera un sustento de vida a partir de una expresión creativa, un traductor, un dibujante, un guionista, un compositor, las personas que trabajan para crear y que tienen derecho de autor sobre su obra original. En particular, queríamos tener esta representación frente a la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que es una agencia de las Naciones Unidas. Es donde se reúnen casi 200 organizaciones, gobiernos y deciden sobre la agenda sobre distintas políticas que luego aplican a sus países. Son los gobiernos los que deciden sobre este marco legislativo, también organizaciones no gubernamentales, ONGs, representantes de editores, bibliotecas, el sector educativo, productores de películas, todos los que tienen interés y trabajan con obras que tienen derechos de autor. Así es que se fundó el IAF para dar una voz a estos trabajadores, así que participamos de las reuniones en Ginebra y explicamos cómo proponemos cambios y también cómo queremos que esto se modifique para que los autores puedan generar un ingreso. Al hacerlo, intentamos consultar, siempre trabajamos consultando a las organizaciones, a los autores, para intentar llevar su punto de vista, para llamarnos también realmente internacionales, reuniendo todas las voces posibles. Así que al tenerlos aquí hoy presentes, les damos la bienvenida al IAF. Es muy importante para nosotros que participen hoy. Así que es lo que ya están haciendo en cierto punto y lo llevan a un nivel global. También trabajamos para mejorar los términos contractuales en el entorno digital en el que vivimos y global. No es fácil, ya que hay muchísimo contenido creativo que se puede obtener de manera gratuita, se puede descargar de internet y no hay una conciencia en la sociedad sobre que hay que pagar por las obras de los autores. Incluso cuando hay un contrato, esto es muy difícil. Es muy difícil para un autor saber qué significan las cláusulas de un contrato. Hay términos con los que no están familiarizados y en muchos países las organizaciones de autores hacen un trabajo maravilloso dando asesoramiento sobre qué es un contrato, cómo debe ser. Así que hicimos una investigación y reunimos distintas perspectivas sobre cuáles son los problemas que surgen en la parte contractual y a partir de esto creamos 10 principios sobre contratos justos. Esta pretende ser una guía para que los autores sepan qué es justo, qué no es justo, para que puedan enfrentarse, por ejemplo, a ciertas organizaciones que pueden intimidarlos y así puedan defender sus derechos en los contratos. También hacemos lobby, hacemos campañas para aumentar nuestra voz, para ser más fuertes juntos, para que nos escuchen y pensar
cómo se pueden celebrar contratos más justos en un mercado tan difícil. Lo tercero que hacemos, que cubre muchísimo, está relacionado con generar conciencia y está relacionado también con derechos de autor en el ámbito de la educación. Tiene que ver, por ejemplo, con la capacitación, ya sea que se capaciten a representantes del gobierno. También ayudamos a los autores a contarles cuáles son sus derechos, cómo pueden llevar a su trabajo a un nivel profesional. Y esto también implica, por ejemplo, a los usuarios de las obras. Ya puede ser una persona inocente que descarga de manera gratuita la obra en Internet, como también plataformas grandes. Es muy importante que se conozcan cuáles son las responsabilidades de estas empresas, estas plataformas que ofrecen este contenido de manera gratuita y generan grandes ingresos a partir de ello. Es muy importante que podamos crear una red, solidaridad, que nos hablemos, porque lo que intentamos hacer es proteger la diversidad cultural y lingüística que, por lo tanto, al tener todas sus voces, sus culturas, los distintos países e identidades, es realmente que podemos crear una fuerza colectiva. Estoy muy interesada en conocer todo lo que tienen para contarnos. Muchas gracias. Ahora le voy a dar la palabra a Luke. Hola Luke, bienvenido a esta reunión. Gracias Fernanda y gracias por reunirnos a todos aquí hoy. Me gustaría hablar sobre el informe Crear un medio de vida, que fue un informe realizado por el IAF para entender cuáles son los desafíos que enfrentan los distintos autores y cómo podemos apoyarlos. Es importante que los autores puedan realizar o tener un medio de vida y que todas las personas puedan disfrutar de la cultura vibrante y rica de un país. Por lo tanto, tratamos de entender cuáles eran los ingresos de los autores de distintos países. Realizamos distintas encuestas y estudios en distintas partes del mundo y lo que hemos visto es que los ingresos de los autores están cayendo en todas partes del mundo. Algunos ejemplos son, por ejemplo, que en los Estados Unidos, a pesar del crecimiento continuo de las industrias creativas en este país, los ingresos promedio de los escritores profesionales cayeron un 42% durante un periodo de 12 años. En el caso de los artistas visuales en el Reino Unido, un estudio halló que los ingresos promedios anuales son de 5.000 libras, que es un tercio de lo que se necesita para tener un estándar de vida aceptable. En los Estados Unidos también hubo una caída del 42% entre 2000 y 2017, lo que fue una caída significativa. En Francia se determinó que solo 8% de los autores vivían por encima o tenían ingresos por encima del salario mínimo nacional. En Italia, un estudio determinó que el 96% de los escritores no podían vivir solamente los ingresos de escribir. En Canadá, en 2018, los escritores ganaban un 78% menos que en 1998.
Además de esta evidencia, vemos que estos ingresos en caída también impiden que los autores puedan seguir creando. Y esto es muy preocupante. Hay muchas brechas en cuanto a la información disponible. Y por lo tanto es necesario investigar cuáles son los ingresos de los autores y desarrollar estudios que permitan revelar cuál es su situación. En términos generales, hemos visto una caída significativa en los ingresos de los autores en los últimos años. Este desafío es muy significativo en países donde todavía no hay industrias creativas bien financiadas. Vemos testimonios y por entrevistas que en muchos países la protección pobre o insuficiente de los autores sirve como barrera para el trabajo creativo. Y dado los desafíos en cuanto a ingresos, hemos establecido algunas sugerencias a partir de las recomendaciones de distintas organizaciones de autores para tratar de brindar apoyo a todos los autores en los distintos países. En el caso de los artistas y de los autores, defendemos el derecho a una participación en las reventas. Por ejemplo, sobre todo cuando se trata de producciones limitadas, como las pinturas y también como las ediciones limitadas. Los desafíos del derecho en la participación en la reventa muestran el hecho de que los artistas muchas veces no son remunerados por el disfrute continuo de su trabajo. Este derecho también es importante cuando el trabajo o la obra de un artista puede ser revendida lejos de la comunidad de un artista. Y por ello tenemos que apoyar la diseminación del derecho a la participación en la reventa. Después tenemos el derecho al préstamo público, que es muy importante para todos los autores, ya que puede pagar por el uso de una obra en las bibliotecas sin costo para el rector o para la biblioteca. Además, esta remuneración puede ayudar a pagar el próximo trabajo que realiza un autor. Y por lo tanto también puede apoyar el trabajo o que los gobiernos apoyen el trabajo o las obras en los idiomas locales. Y sobre todo cuando se necesitan que los autores tengan acceso a la financiación para poder escribir en sus propios idiomas. Ahora, muchas veces los creadores, debido al trabajo en línea, necesitamos que existan derechos que reflejen esta situación y por lo tanto necesitamos proteger el derecho irrenunciable a la remuneración, sobre todo cuando se utilizan, por ejemplo, servicios de transmisión como Netflix. Y además de todos estos derechos de remuneración, hay otras formas de poder apoyar a los autores. Por ejemplo, contar con organizaciones de autores en los países de los autores y los creadores que puedan promover el desarrollo profesional, que puedan crear oportunidades de trabajo y que apoyen los derechos de los autores y los creadores. Los autores no siempre son el grupo con los mejores recursos en esta industria y por lo tanto tienen pocas capacidades de negociación muchas veces frente a los editores y a los productores. Por lo tanto, las sociedades y los sindicatos ofrecen una voz para los autores en términos de la política cultural y también ofrecen apoyo profesional en cuanto a los derechos de autor y a la educación en cuanto a contratos. También tenemos que establecer algunos contratos o también términos necesarios en los contratos y necesitamos el trabajo de las uniones que participan en la creación de los estándares necesarios. Y por lo tanto, creamos este informe para tratar de entender y mejorar la situación de los autores en todo el mundo. Algunas de las medidas que se analizaron incluyen la reventa, los préstamos y los derechos de remuneración, y todas las organizaciones de autores podrían contribuir para mejorar los ingresos de las autoridades. También esperamos que las organizaciones puedan ayudarnos a hacer campañas sobre estos problemas para poder crear una nueva cultura y para que los autores puedan tener un sustento de vida. Gracias. And thank you, Luke. Después de escucharte, Muchas gracias, Luke. Confirmo que no estábamos en el error cuando estamos tan preocupados por estar aquí reunidos, porque la situación verdaderamente es preocupante.
Y permítame poner un poco en el contexto de América Latina, tanto lo dicho por Katy, como lo dicho por Luke. ¿Por qué estamos hoy aquí? Déjenme recordarles un poco por qué estamos hoy aquí o para qué estamos hoy aquí en esta primera reunión. ¿Cuál es el estado del derecho de autor en América Latina? Son breves puntos. Primero hablaría yo, por ejemplo, de la legislación. En la mayoría de nuestros países, la legislación se ha quedado corta. Seguimos en el mundo analógico. No se ha previsto o no se ha regulado ya lo que está sucediendo con los contenidos creativos, con las obras en el entorno digital. Y ya dejen la parte digital. En muchos países, por ejemplo, el caso de específicamente de México, una de las cosas que más me ha sorprendido es el asunto del poco reconocimiento que hay a los intérpretes, a los traductores, ¿no? Respecto de sus derechos. El contrato más regulado es el contrato de edición, pero fuera de ese, el tema de los fotógrafos está totalmente abandonado. Y sobre esto, bueno, supongo que en todas las legislaciones encontraremos lagunas, espacios donde necesitamos que los legisladores modifiquen y corrijan esas deficiencias o entremos a esta nueva era digital en donde los autores tengan estas nuevas ventanas de oportunidad para explotar sanamente sus derechos. Una de las cosas que más me llamó la atención hace algunos años, platicando con una bibliotecaria, era que sus amigas le preguntaban a qué se dedicaba su marido, y su marido era escritor, y ella le decía, pues es que mi marido es escritor, y les decían las amigas, sí, pero ¿de qué vive? Eso es un indicativo del poco reconocimiento y del poco valor que socialmente se le da al trabajo artístico, al trabajo intelectual. Otra de las cosas que me gustaría destacar en este momento es la situación de las oficinas de derechos de autor de nuestros países. La mayoría de estas dependen o de los ministerios de cultura o de los ministerios de educación o en el peor, desde mi punto de vista, en el peor de los casos de los ministerios de economía o de comercio, de tal manera que vienen siendo el pariente pobre en relación con las oficinas de propiedad industrial en donde manejan las patentes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las oficinas de derechos de autor? Pues que tienen normalmente muy pocos presupuestos y poco personal. Eso impide que tengan una atención adecuada a la comunidad autoral. Lo que mejor funciona normalmente son las áreas de registro, pero fuera de eso, todo lo que tiene que ver con acciones de protección, de defensa de derechos de autor, con formación, con capacitación y sobre todo con campañas de concientización, bueno, está totalmente olvidado porque no tienen recursos para hacerlo. Eso me lleva también al tema de los gobiernos, del poco interés que tienen todavía nuestros gobiernos respecto de la importancia del derecho de autor en relación con la enorme contribución que hacen los autores a la sociedad. Y no es por nada, pero este año no hubiéramos sobrevivido el confinamiento si no hubiera sido por los autores, si no hubiera sido por las obras audiovisuales, si no hubiera sido por los libros, si no hubiera sido por la música. Entonces, tenemos una gran deuda con los autores y los gobiernos la tienen y en ocasiones son los primeros que se hacen de la vista gorda, es decir, contratan, por ejemplo, para eventos culturales, contratan las tarimas, contratan la iluminación, contratan las pantallas, pero los autores tienen que regalar su trabajo, los músicos tienen que regalar su trabajo, las obras de teatro tienen que ser gratuitas, y eso es terriblemente injusto. Es decir, ningún funcionario público dona su salario por ser un evento cultural. Entonces, ¿por qué los autores tienen que hacerlo?
Y eso habla de la falta de política pública para la protección de los autores. Luego ya lo dijo muy bien Luke, la relación que tienen los autores con las industrias culturales. Normalmente los autores son la parte débil. Seguimos sin tener contratos en muchos casos, y eso lo saben los ilustradores. Poli no me dejará mentir, a muchos ilustradores los contratan casi a la palabra y un poco denostándolos, maltratándolos en su actividad. En el caso de los traductores, también Mar nos los podrá contar, no hay contratos o los contratos son verdaderamente leoninos o por lo menos muy inequitativos. Entonces, me parece muy interesante la propuesta de EIF con respecto a las 10 reglas o a los 10 principios que tendrían que tener los contratos para hacer negociaciones justas. Y eso nosotros tenemos que trabajar para que se incluya como parte de nuestras legislaciones. Esos son el piso. De ahí para arriba todo es ganancia, pero tenemos que asegurar que existan por lo menos esos 10 principios en los acuerdos. Bueno, quisiera enseñarles un mapa que preparamos para esta reunión. Denme un minutito. Compartir pantalla, aquí está. Ok, quisiera enseñarles este mapa. Somos una región rica en diversidad de producción de bienes culturales. Podemos presumir de ello. Sin embargo, los autores no disfrutan pues poder vivir de su trabajo dignamente. Y yo me pregunto por qué, ¿no? ¿Por qué no pueden vivir dignamente de esa actividad? Y en otras razones, entre otras que he encontrado y que seguramente Luke con sus estudios podrá confirmarlo, es que por un lado creo que los autores no están conscientes de que son autores. En muchas ocasiones, ya lo había yo comentado con alguno de ustedes, los profesores universitarios que escriben los libros de texto no se asumen como autores, sino son maestros o son profesionistas que tienen el don de escribir, pero no se consideran autores porque viven además del salario que les dan las universidades. Entonces, esta parte, digamos, de sentirse autores está hecha hacia un lado. Por otro lado, los autores no están conscientes, los que sí saben que son autores, no están conscientes de cuáles son sus derechos, qué pueden exigir, cómo lo deben de exigir. Entonces, ahí hay un hueco en donde hay oportunidad precisamente para pues conductas poco leales hacia los creadores. Como dice Katy también, es necesaria la organización, pero además la cooperación internacional. Es necesario saber qué está sucediendo en otras latitudes y no intentar inventar el hilo negro. Vámonos de la mano. Vamos viendo qué se está reproduciendo, digamos, como buena práctica en otras regiones y vayámoslas incorporando. Si se fijan en este mapa, en realidad hay muchos espacios para trabajar. ¿Qué vamos a hacer con Centroamérica, por ejemplo, donde hay una gran producción creativa? Lo puede decir Carlos, lo puede decir Celine. Sin embargo, las organizaciones no existen. Entonces, creo que el país que tiene una mayor cultura hacia las asociaciones Argentina, en donde tenemos estas 3 organizaciones. Fuera de ella, pues las demás son, hay sociedades de gestión colectiva que hacen muy bien su trabajo, pero en este momento estamos en otro tipo de actividad o de interés. Entonces, bueno, pues finalmente quiero decir, necesitamos sumar esfuerzos, necesitamos aprovechar la posición que latinoamericanos en el concierto internacional, pero que de rebote también les llegue a nuestros propios gobiernos. Dicen tristemente que nadie es profeta en su tierra, entonces tenemos que salir para poder regresar. Hay que hacer sinergias, hay que compartir experiencias, ya lo dije, y hay que armar una gran red para poder trabajar. Yo creo que este es el principio
y pues si llevamos 5 años haciendo esto, creo que de aquí en adelante va a ser un poquito más fácil si de verdad vamos todos juntos. Eso es lo que yo quería comentar y bueno, abro el espacio si alguien tuviera algún comentario de la audiencia o de los expositores agentes, o John, Katy, Bárbara, bienvenidas las preguntas, nada más recuerden poner su nombre, quién pregunta y hacia quién va dirigida. ¿No hay preguntas? ¿No hay comentarios tampoco? No. Creo que había una pregunta que yo ya contesté por escrito, pero la voy a completar, la voy a copiar en el chat también. Perfecto. Entonces, bueno, pues